Cuando te diagnostican esclerosis múltiple, uno no entiende qué es. Cuando el doctor te dice eso, uno no sabe qué es. Entonces uno empieza a investigar y te das cuenta que es una enfermedad grave, entre comillas, pero se puede vivir con él, solo que la vida cambia. Yo tengo 35 años y hace 5 años, 6 meses, se me diagnosticó esclerosis múltiple. Una enfermedad que se dice que es degenerativa, no tiene cura y es grave. Pero con el correr del tiempo yo me di cuenta que se puede vivir con él. Pero cuando empezó el diagnóstico, nosotros no entendíamos qué pasaba. Todo empezó un 10 de mayo más o menos del 2007, cuando en mi vida se marcó un antes y un después. Yo creo que un antes y un después en la vida de todos se marca con alguna enfermedad o con alguna muerte o con alguna persona que pasa por tu vida. En mi caso fue con esta enfermedad. Se conoce también como EM. Yo empecé con un dolor de cabeza muy fuerte y empecé a ir al neurólogo. Me dio una orden de tomografía computarizada y la misma tardó más o menos 7 días en darme el resultado. Entonces me fui con ese resultado con mi hermana Laura a un hospital privado, pero ya me tuve que ir con muletas y en silla de ruedas porque ya no podía caminar. Yo pensé que, que era por algunos inyectables que me ponía, que me empezó a perder fuerzas las piernas. Y llegamos a la neuróloga, miró la tomografía y le miró a mi hermana y le dijo: llame a su esposo, que quiero que ella se interne ahora mismo. Y bueno, nos miramos y vino la enfermera y todos con cara de circunstancias empezaron a irse, me pusieron una pieza y yo instalada ahí pedí que se me traiga los resultados de la tomografía. Quería saber qué decía. Evidentemente tuvimos muchos problemas cuando nos enteramos de la enfermedad, cuando a mí me llamó la doctora y me explicó y evidentemente que mi moral
desanimé muchísimo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿Verdad? Que al leer esto decía, no se observan ninguna anomalía. Entonces, ¿qué pasaba? Pasó que la doctora no sabía por qué yo me estaba apagando, por qué mis fuerzas se estaban perdiendo, porque mis piernas ya no me funcionaban, porque mis brazos ya no se podían levantar. Me mandó a internar para que las enfermeras y ellos podían ver qué hacer conmigo, ¿verdad? Pero la tomografía decía que todo estaba bien. Y una vez que estuve internada, entonces leí el diagnóstico y oré al Señor como siempre lo estaba haciendo, pero con más fuerza, y le dije, por favor, Señor, si yo me estoy apagando y ya me llamas a tu presencia, pues llévame. Y si no, danos una salida, danos una luz de esperanza para que mi familia no esté tan preocupada. En ese momento tocó la puerta la doctora, que se llama Gabriela Ruiz. Entró ahí y me dijo, Ada, no tengo el diagnóstico. Yo ya sabía eso, pero cerrar tus ojos porque quiero hacerte mi diagnóstico en forma por conocimientos que yo tengo. Y cerré mis ojos y empezó ella a hacerme cosas, a tocarme partes del cuerpo, a pincharme con cosas, pero yo no sentía nada. Entonces le dije que yo no sentía nada. Entonces ella me dijo, yo creo que tenés una enfermedad desmielinizante y te mando a hacer una resonancia magnética. Desmielinizante no sabía qué era, y resonancia magnética yo no sabía qué era. Tal vez otros sabían, yo no sabía qué era. Y se retiró. Vino mi esposo y le dije, la doctora quiere una resonancia magnética. Francisco entró y me dijo, si la doctora quiere que te haga una resonancia magnética, lo vamos a hacer a las 12 de la noche. Te va a llevar una ambulancia, te va a cubrir, me dijo, nos va a cubrir el seguro, cosa que también nos preocupaba porque eso es un estudio muy caro, pero gracias a Dios, ¿verdad?, cubría todo ahí en ese momento. Se fue la doctora, nos fuimos a las 12 de la noche. Yo esperaba ya el día siguiente porque queríamos saber el diagnóstico. Y llegó a la mañana cuando la doctora entró ya con los resultados.
esclerosis múltiple. Nosotros nos quedamos sin saber qué era. Bueno, pues empezamos a investigar esa palabra y nos encontramos con una enfermedad un poco grave y que realmente cambió nuestras vidas. Con Francisco lo hablamos de cómo iba a ser a partir de ese momento y él me dijo: no te preocupes, yo estoy contigo y esto vamos a enfrentarlo juntos, como hasta ahora lo hicimos. En ese momento empezó milagro tras milagro para mí, que ya se llegue al diagnóstico de esclerosis múltiple fue una respuesta de Dios, porque como no sabía que yo tenía, ni por qué los dolores y por qué me estaba quedando sin fuerza, al saber el diagnóstico ya sabíamos a qué enfrentarnos. Empezaron a poner un medicamento ahí en ese hospital que era muy caro. Entonces la doctora preguntó si yo tenía IPS y yo dije que sí. Entonces ordenó mi traslado ese mismo día, ya a la tardecita, y me trasladaron a IPS. Ahí me enteré de que era un milagro, porque en IPS había una unidad de esclerosis múltiple que era nueva en todo el país, que estaban empezando a adentrarse en esa enfermedad, que realmente no había ningún hospital que tenía el tratamiento para la enfermedad. IPS era el único que tenía, y empezamos con mi tratamiento, que duró más o menos 10 días internada, y realmente yo estaba parapléjica. Fueron momentos muy difíciles para mí y para Kiara. Yo agradezco muchísimo, ¿verdad?, a mi cuñada que estuvo con Kiara. Ella solo tenía 8 años, era muy pequeña, no podía visitarme. Fueron 10 días realmente terribles para nosotros. Cuando a mi mamá se le diagnosticó la enfermedad, yo tenía 8 años y realmente no me acuerdo bien cómo fue, pero ahora en la última caída que tuvo pude sentir mucho más su ausencia, porque ella realmente es la que más nos cuida, y lo que yo puedo hacer es orar, y cada noche oro para que Dios pueda cuidar su vida. Pudimos ver la mano de Dios todo el tiempo. Cuando
me enteré de cuánto valía el tratamiento, ahí le agradecí mucho más a Dios otra vez, que IPS era el único que tiene hasta hoy el tratamiento, que sale más o menos 20 millones mensuales. El evento que llevó a nuestra familia desde que mi señora se enfermó, tuvimos muchos cambios. Algo que nosotros nos contábamos, no estaba en nuestro presupuesto, y evidentemente cambió toda nuestra vida, nuestra forma de vivir, y ya tenemos que estar pendientes muchas veces de lo que es su recaída y su medicación. En el día que ella se le diagnosticó la enfermedad, se nos abrieron todas las puertas. Económicamente no estamos preparados para afrontar esto, y gracias a Dios que tuvimos la bendición de que ella tiene IPS y toda esa historia. Entonces tuvimos la fuerza y la bendición de enfrentar todo esto. Yo acepté todo esto, lo aceptamos con Francisco y volvimos a casa luego de 10 días. Yo realmente volví sin poder caminar y sin fuerzas todavía, pero el doctor me dijo: vas a recuperar con tu fe. Es muy grande. El doctor se sorprendió realmente por cómo mi familia y yo estamos tan arraigados al Señor.